levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer saludarles a través de este medio. Preparemos nuestros corazones, nuestra mente y nuestro tiempo para este culto virtual. Les invito, mis hermanos, para que juntos escuchemos el preludio. Mis hermanos, les invito que juntos oremos por este culto. Dios, le damos muchas gracias por este hermoso día, Señor, que nos permite despertar, Señor, nuevamente ese aliento de vida, Señor, que usted pone sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, Dios. Le damos gracias, Padre, por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los días, Señor. Gracias por este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por las familias representadas en este lugar, Padre, por cada familia que está viendo este culto, Señor, a través de este medio, Padre. Y Dios, gracias, Dios, porque usted es grande, Señor, poderoso, porque usted, Señor, se manifiesta en nuestras vidas a cada momento, Señor. Gracias por la fidelidad, Señor. Gracias por la misericordia, Dios. Gracias por su mano dura siempre delante de nosotros, defendiéndonos, Señor. Gracias por exhortarnos, Dios, a cada momento, por indicarnos, Señor, en lo que estamos mal, Señor. Pero sobre todo, gracias por este momento, Dios. Gracias por este culto, Señor. Usted ponga palabras, Señor, en la boca, Señor, de quien nos va a ministrar, Señor, quien nos trae, Señor, la palabra el día de hoy. Señor, gracias por este tiempo, Señor, tan hermoso, Señor, que nos permites estar. Y, Señor, y que sea de bendición, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, que sea como esa agua fresca, Señor, que un cuerpo sediento necesita, Dios. Que podamos, Señor, compartir, Señor, la palabra o el mensaje del día de hoy, Señor, con las personas que tal vez no te conocen, Señor, o que te conocen pero están un poquito alejadas, Dios. Le damos gracias, Señor, y que sea la honra y la gloria para ti, Dios. Y preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, juntos entonemos el siguiente himno a cargo de nuestra hermana Diana Raiz.
Mis hermanos, es tiempo de la lectura bíblica y les invito a que abran sus Biblias en libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, gocémonos y alabemos a Dios. Es el tiempo de las alabanzas, a cargo de nuestros hermanos Esteban Arellano y Jazmín González. Señor, esta tarde, Señor, venimos a alabarte. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Por ello mismo, te alabamos y te bendecimos, Señor, a cada momento, a cada instante. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Santo, santo eres tú, Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Te agradecemos, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor. Amén. Solo tú lo mereces. A ti sea la honra y la gloria, Padre. A ti sea el reino, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Reviste
Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en mi verdad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en mi verdad, revísteme. Revísteme con tu gracia, tu poder y tu amor. Lléname de ti, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme. Preparemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro tiempo para recibir la palabra que Dios trae para nosotros el día de hoy. Y la predicación está a cargo de nuestro pastor José Rodríguez. En todo sea Dios glorificado, porque nos permite por este medio llegar hasta sus hogares. Dios sabe que les amo, que mi corazón está con ustedes en sus luchas, en sus necesidades, y siempre clamando al Dios de los cielos para que Él se manifieste de una manera sobrenatural y hermosa en tu necesidad. Reciban pues, mis hermanos, un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Oremos antes que nada para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, le damos gracias por su fidelidad, por su amor y por su misericordia. Y ahora, Señor mi Dios, con humildad le ruego que su Santo Espíritu, Señor mi Dios, se manifieste a través de mis labios y de mi corazón para hablar palabras suyas, Señor mi Dios. Asimismo, yo le ruego que su Santo Espíritu se manifieste en la vida de nuestros hermanos para que ellos sean edificados por su palabra en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Hace 2 semanas hablábamos sobre la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional tiene que ver con un conocimiento propio de mi ser y mis reacciones, y tener el autocontrol para
controlar mis emociones y usar mis emociones inteligentemente para usarlas en el proceso de mi propia vida, pero también poder entender el estado emocional de la persona y ser empática con su necesidad y poder ayudarle en su necesidad. Pero también hablamos sobre la inteligencia espiritual, y la inteligencia espiritual solamente viene de parte de Dios. Y número 1, decíamos que la inteligencia espiritual viene por revelación divina. Es únicamente por revelación y manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Decíamos número 2, que no solamente es por revelación divina, sino es transformadora de nuestras vidas, y veíamos en un aspecto último que es algo que se debe de llevar a la acción, es la manera en que Dios se va a manifestar a través de mi vida. Esa es la inteligencia espiritual. Vamos a seguir ahondando en esa inteligencia, pero ahora con el tema. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y pudiéramos decir, Pablo, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, un hombre en toda la extensión de la palabra, un varón, un siervo de Dios, él podía decir, yo tengo la mente de Cristo, pero él no lo dice en singular, lo dice en plural, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso implica que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Número 1, tenemos que entender la mente de Cristo para poder entender si yo realmente estoy viviendo ese aspecto de comportarme conforme a razonamiento y acción de mi Señor Jesucristo. Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean, Pablo describe el sentimiento, el pensamiento de Dios en sus acciones en la persona de Cristo Jesús. Tenemos que entender la deidad en un aspecto trinitario. Y en la deidad de Jesucristo, Él dijo, Pablo dice que hay en nosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo Dios, teniendo la forma de Dios, esto es que Él es omnisciente, omnipotente, eterno, infinito, inmutable. Él es Dios. Pero teniendo la forma de Dios, no tuvo algo a que aferrarse, a permanecer en su deidad. No, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pensar de Dios. El pensar de Dios, la mente de Dios veo la condición de hombre y Él hace ese aspecto transformador, es el despoja de su deidad para venir a estar en una condición de hombre. No pudiera yo, con mi mente finita, poder
entender el sentir de Dios en su deidad entronizada en el cielo. ¿Sí? Pero Él hace algo inaudito. Él se despoja a sí mismo de su deidad para venir a tomar un cuerpo humano. Por eso decimos que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana. Y no solamente viene en una condición humana, sino viene en una condición extremadamente humilde, a tal manera que nace en un pesebre. A los 3 meses tienen que huir de Belén a Egipto porque Herodes el Grande quería asesinar. Es donde hace la gran matanza de niños de 3 años para abajo. Y se imaginan un niño de 3 meses llevado por sus padres en medio del desierto, no sé en qué condición irían, en un burrito, a pie, no lo sé. Pero vivió en su naturaleza humana el sufrimiento en todos los aspectos. Número 2, yo no sé su infancia, pero él vivió su infancia como cualquier niño judío. Su papá adoptivo, José, no era un hombre pudiente económicamente, sino su profesión era carpintero. Y Jesús aprende el oficio de ser carpintero. ¿Sí? Que es carpintero, sabe que a veces se golpea con el martillo, ¿sí? Sabe que a veces se corta con el serrucho, con la sierra. Yo no sé a ciencia cierta cuáles eran los instrumentos usados en el tiempo de Jesús, pero sin duda alguna eran mucho más difíciles que las herramientas actuales que nosotros usamos, sean eléctricas, sean de cualquier índole. Son mucho mejor que las herramientas que Jesús pudo usar en el área de carpintería, dado que no usaban clavos literales como nosotros usamos. Sí, obviamente fueron usados en la cruz, pero en la madera comúnmente usaban lo que muchos conocen como tarugos o taquetes de madera, ¿sí? Y bueno, toda una condición difícil. Jesús vivió en esa condición, pero el sentir de Jesús fue un sentido humilde, y nosotros humanamente siempre usamos competencias de superación. Queremos ser más inteligente y queremos ser no solamente el que llega en primer lugar, sino el que tiene más dinero, el que tiene mejor carisma, y siempre queremos estar a la cabeza de todo, y no es malo. Pero ¿por qué no sé estar a la cabeza en el área espiritual? Y es Pablo que nos lleva a ese sentir. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y vamos, el primer aspecto de tener la mente de Cristo es una humillación. Ser humilde, someterse al señorío y a la voluntad de Dios. Si Dios dice no, es no. Y ahí nosotros luchamos. No queremos quebrantar nuestro ser y humillarnos para seguir el consejo sabio de Dios, que dice Dios que es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Pero siempre el egocentrismo, el sentido de autoridad, autoridad, no es una autoridad dada por Dios. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y yo debo de estar sujeto al señorío de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre, ¿sí?, hay esa revelación ante la humildad de someternos a Dios. Es por eso que el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. O sea, estamos diciendo: hágase tu voluntad en mi vida, ¿sí? Pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Es un contraste en nuestras vidas. Entonces,
Jesús nos dice en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para tu alma. O sea, la humildad, dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí? Nos lleva a tener paz en nuestra alma. Cuando mantenemos una lucha constante ante algo, hay desgaste, hay enojo, pero dice Dios, dice el Señor Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. No solamente Jesús fue humilde en su condición humana, sino aún en su deidad. Él se despojó de su gloria, y eso tiene que ver con un profundo amor. Hablar de la misericordia de Dios es el amor llevado a la acción, y Dios tuvo misericordia y Él hizo esa transformación. Nosotros tenemos que amar la misericordia, amar el amor de Dios, someternos al amor de Dios. Y tener la mente de Cristo, Pablo lo sigue revelando en 1 Corintios capítulo 2. Si vemos a partir del versículo 9, Pablo dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en su corazón, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí está la mente, la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual, decíamos, es por revelación de Dios. Y la revelación de Dios la da el Espíritu Santo. Y mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Vean lo gran importante. La palabra de Dios es locura para muchos de los hombres. Claro. Porque hablar de una ciudad celestial, hablar de que nosotros después que muramos viviremos eternamente con Dios, y que Él tiene una mansión celestial, y que la presencia de Dios va en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios ha hecho un reino de sacerdotes, que nosotros tenemos la palabra de Dios firme y veraz. Esto es locura para los hombres. Locura para los hombres, porque cuando tú le dices, yo soy el templo del Espíritu Santo, Cristo está en mi corazón, no estás loco. Ese es el pensamiento de los hombres. Pero para los hombres de Dios, para el hombre de Dios, sabe que estas palabras son firmes, son fieles y son verdaderas, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, y lo que hace el Espíritu Santo, número uno, nos revela las Escrituras, y la Escritura se encarna en nuestras vidas. Y cuando la Escritura se encarna en nuestras vidas, vivimos la misma experiencia con un Dios vivo, un Dios santo, un Dios glorioso. Hoy en la semana me decía el pastor Eber de Guadalajara, dice, yo aprendí el Salmo 23 desde niño.
Y no fue hasta el momento que me infecté de COVID, que vi de una manera sobrenatural la manifestación de Dios. Pero específicamente, cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice, yo pude ver a Dios a través de las personas que estuvieron a mi lado. Los hermanos procuraron que no me faltara comida, me llevaban comida ya preparada, ya que mi esposa y yo estábamos contagiados. ¿Y quién podía cocinar? Mi hija estaba al cuidado de nosotros. Y los hermanos fueron fieles. No solamente vi la manifestación de Dios a través de los hermanos, que me brindaron el apoyo en la comida, en los medicamentos, sino aún en la naturaleza de Dios. Y pude sentirme literalmente en las manos de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo me sentía en las mismas manos de Dios, guardando, velando por mi vida, y mi fe se fortaleció en un Dios vivo, en un Dios real que habita en nuestros corazones, que trata con nuestro estado emocional, que nos fortalece. Y aunque Dios me había revelado que no iba a pasar de este mundo a la eternidad, yo decía, pues, si he de morir, que sea para tu gloria, y si he de vivir, que sea para tu gloria. Qué hermoso es poder permitir que la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas. Pero número uno, la mente de Cristo es por revelación y manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y las promesas de Dios, que son incalculables en cuanto a la Escritura, se hacen palpables a nuestras vidas. Pero muchas personas dicen, no, estás loco. Si nosotros hablamos, sí, estoy enfermo, pero Dios está conmigo, Él me levantará. Bueno, pobrecito, dice. Pero para nosotros, que vivimos esta experiencia con Dios, decimos, gloria a Dios, porque aún cuando esté pasando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, aleluya, gloria a Dios, moraré por largos días. Ahora bien, Pablo sigue diciendo que el Espíritu Santo es quien nos revela la Escritura. Por tanto, dice, lo que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablando lo espiritual para aquellos que necesitan ese aspecto consolador. Por tanto, sabemos que la palabra de Dios es un agente transformador de la vida de aquellos que hablamos. A aquellos a quienes los hablamos. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, tener la mente de Cristo es un aspecto donde tenemos que desarrollarla en nuestras vidas. Y número uno, es cómo reacciono yo ante las pruebas y las tentaciones. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo reacciono ante las pruebas y las tentaciones?
Y Santiago dice, bienaventurado, feliz el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Por tanto, cuando hay una tentación, sabemos que cuando yo resisto, cuando yo me mantengo firme, fiel a Dios, Dios me dará la dicha de saber, número uno, que soy un triunfador ante esa prueba. Número dos, me da la dicha de haber glorificado a Dios en la prueba. Número tres, no solamente me da la dicha, sino Dios me hace vivir esa recompensa de que su palabra es más excelsa que cualquier tentación humana. Número dos, Dios nos invita a ser prudentes en nuestro hablar. Y tratamos siempre de ser el reflejo de Cristo. Y Cristo consolaba, amaba, exhortaba también, pero lo exhortaba en amor. Ahora bien, Judas 3, vean lo que dice Judas, el hermano o medio hermano de Jesús. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora bien, Jesús en un momento fue firme y contendió ardientemente por la fe, por la palabra, por la veracidad de la palabra, cómo se llevaba esa palabra en acción. Por tanto, nuestra palabra debe ser prudente. Sí, prudente. Y siempre yo digo que la palabra tiene que tener un triple propósito. Número uno, es edificar a la persona con la que estoy hablando. Número dos, edificarme a mí mismo. Y número tres, que Dios sea glorificado en mi hablar. Ese debe ser el triple propósito de la palabra. Por tanto, el tener la mente de Cristo, tenemos que ser prudentes al hablar. Número 3, tener un discernimiento de los valores terrenales y los valores celestiales. ¿Cuántas personas desgastan su vida con un fin y con un propósito, y al fin de su vida hay una frustración porque perdieron tiempo, perdieron lo primordial para sus vidas y simplemente malgastaron sus vidas en X área? No quiero hablar para no herir susceptibilidades de algunas personas que están desgastando su vida en ello, pero sí les exhorto a que cambien, a que busquen los ideales de la vida y tengan un discernimiento sobre los valores terrenales y sobre los valores celestiales. Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, en la tierra se pudren, ¿sí? Pero hacer tesoros en el cielo permanecen para siempre. Así que yo tengo que tener firme un discernimiento en cuanto a los valores terrenales y en cuanto a los valores celestiales. Número 4, tener la mente de Cristo es encomendar todo juicio a Dios. O sea, yo no soy nadie para tomar justicia por mi propia mano. Por tanto, yo encomiendo la justicia a las manos de Dios. Ahora, Dios también estableció autoridades para que ellos puedan ser ejecutores de justicia. Y se puede usar, ¿por qué no? Se puede usar los mandos de gobierno que están para protegernos, dice la Escritura. Entonces, yo trato ante las injusticias encomendárselas a Dios, que no me aten ni me esclavicen a mi vida, como muchas personas están atadas a un sentimiento de rencor, de frustración en sus vidas, un sentimiento de dolor por X o Y. No, yo se los pongo en las manos de Dios y yo, ¿sí?, exteriorizo todo eso que me pudiera en un momento dañar. Así que encomienda todo juicio a Dios. Número 5. El hombre que tiene la mente de Dios
produce frutos espirituales. Produce frutos espirituales. Jesús decía, todo árbol se conoce por su fruto. El árbol malo produce frutos malos y el árbol bueno produce frutos buenos. El tener la mente de Cristo debe de producir fruto. Y uno de los principales frutos que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe producir. El mango produce mangos, la higuera produce higos, el cristiano debe producir cristianos. Hombres y mujeres fieles a Dios. Pero para yo ser formador de cristianos, tengo que someter a la palabra, que la palabra se encarne en mi vida, que me apasione llevar la obra de Dios. Y Jesús decía en Mateo 28, 19 al 20, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gran comisión que nos invita y que nos mueve a producir frutos espirituales. No solamente es mi comportamiento, sino que mi comportamiento tenga fruto para gloria de Dios. Y el mayor y el más hermoso fruto es ver que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios te usó para rescatar un alma del infierno, mostrarle el plan de Dios, el plan de salvación, y que esa persona se convierta a Cristo con todo su corazón, y verlos crecer en la gracia y la misericordia de Dios no tiene precio. Así que ánimo, mis hermanos, hay que producir frutos espirituales. En sexto lugar, debemos tener un temor reverente a Dios. Y el temor reverente a Dios es no tener miedo a Dios, sino poder glorificar a Dios con todas mis acciones, con todo lo que yo hago, con todo lo que yo digo, y aún con mis pensamientos, tratar de glorificar a Dios. Y cuando el enemigo viene a mi vida para poner palabras, para poner un pensamiento, es luchar contra él para que, ¿sí?, él se aleje, porque yo tengo un temor reverente a Dios. Número 7. Algo bien importante, saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Hace un momento hablaba sobre 2 Corintios, donde Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, y muchos dicen, no, pero Pablo era un hombrazo de Dios. Sí, pero Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener una conciencia firme de quién soy yo en Cristo Jesús nos lleva a actuar como tales. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que tienen fe en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino, y yo le añado la palabra sino, son engendrados de parte de Dios. Por tanto, somos literalmente hijos de Dios, hijos nacidos de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dejando a un lado la teoría humana que dice todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas creadas por Dios. Somos criaturas creadas por Dios, pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú llegas a ser hijo de Dios. Por eso la Escritura dice, más a todos los que recibieron a Cristo, a los que tienen fe en su nombre, a ellos se les considera el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y luego dice, los cuales ya no son engendrados solamente de una naturaleza humana, sino ahora son engendrados de parte de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque yo puedo decir categóricamente, Abba Padre, Dios es mi Padre, con una firmeza, con una convicción plena de que Dios es mi Padre, no en lo que yo creo, sino en lo que la Escritura me revela. Por tanto, como Dios me lo revela, yo encarno esa Escritura en mi vida y yo digo, alabado sea el Señor. Tengo dos papás, uno ya se fue cuando yo nací, a los 6 meses murió mi papá.
pero ahora tengo un Abba Padre, el cual está en mí, que me sustenta, que me cuida. Porque Juan 17 Jesús dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, hablando del Padre. Y 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Alabado sea el Señor Jesucristo. Es un Padre que no me deja ni me desampara, por tanto cobra un valor incalculable la oración en cual los discípulos le decían a Jesús en Mateo 6, enséñanos a orar, y Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Yo no digo Padre nuestro, digo papito mío, te amo, te glorifico, ¿sí? Y eso es lo hermoso, saber, estar conscientes de quién soy yo en Cristo Jesús. Soy un embajador del reino de los cielos, soy un hijo de Dios, soy una oveja de su prado, soy un sacerdote del Dios Altísimo. Yo pertenezco al reino de Dios, soy súbdito del reino de Dios, soy siervo del Dios Altísimo. Y pudiera ir mencionando todo lo que somos en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:6 dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que empoderarme de quién soy en Cristo Jesús y poder actuar conforme a lo que Dios establece de mí. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y eso es tener la mente de Cristo Jesús, pero actuar no en la soberbia de que yo soy alguien grande en Cristo Jesús, no, actuar como Jesús actuó. Tener la mente de Cristo es actuar en amor, y número 2, actuar en misericordia. Con humildad, amor y misericordia, ¿sí? Y eso nos identifica como hijos de Dios, que tenemos la mente de Cristo Jesús. Y tener la mente de Cristo Jesús es tener el dominio propio que el Espíritu Santo da. Por eso Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo en tu vida, yo le añado eso, en tu vida, ¿sí? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la templanza tiene que ver con el dominio propio. La inteligencia espiritual tiene que ver con un dominio propio, porque mi mente la sujeto a la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me da el dominio sobre mi mente que me llevaría a cometer las acciones que a veces cometemos, de las cuales después nos duele nuestro corazón haberlas cometido. Pero también el tener la mente de Cristo nos da confianza plena en Dios. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me tiene que dar una convicción firme de las promesas de Dios. Y aunque no sea, y aunque lo vea muy lejano, y aunque lo vea imposible, para Dios es posible. Y Pablo en un momento veía cierta imposibilidad para llegar a Roma, y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llegó a Roma, no en la condición que él quería, pero llegó a Roma, el centro y la capital del mundo en ese tiempo, y ahí pudo empezar a predicar, aún estando encarcelado, donde también ahí pudo ofrendar su vida en el momento en que él fue sacrificado. Y alabado sea el Señor, porque no solamente tenemos confianza en Dios, sino saber que aún lo imposible para Dios es posible. Entonces glorificamos a Dios en la posibilidad de Dios, no en nuestras posibilidades, sino en la posibilidad de Dios. Y podemos enfrentar
enfrentar al saber también la fuente de las adversidades. Y las fuentes de las adversidades, dice la Escritura, que tenemos 3 formidables enemigos: el mundo, Satanás y yo mismo. Estas son las 3 fuentes de las adversidades hacia mi misma persona. Finalmente, mis hermanos, lo que Dios quiere, y podemos concluir en ese aspecto, es que la palabra de Dios se encarne en ti misma y que tú vivas la experiencia misma de ver fluir a Dios a través de tu vida, de experimentar que la palabra de Dios trae grandes promesas para tu vida, que la palabra de Dios te da paz, te da fortaleza, te da transformación, te permite ver a Dios a través de tu vida. Y eso es lo que Dios anhela, que la palabra, su palabra, que es el mismo Dios también obrando en nuestras vidas, se encarne en nuestras vidas, que podamos entender la revelación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Así que finalizo este tiempo, mis hermanos. Finalizo este tiempo invitándolos a, número 1, que seamos, como dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y la oración de Pablo en Efesios 3:14 es una hermosa oración que nos lleva a entender ese mismo aspecto. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios quiere que tú seas fortalecido en tu ser interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, qué excelsa oración. Qué hermosa oración. Ese será el siguiente tema de predicación, porque es tan profundo lo que Pablo está pidiendo. La oración de Pablo, ¿sí? Y él dice: por esa causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Y esa es mi oración, que nuestras vidas estén fortalecidas en la comunión íntima con el Espíritu Santo, que podamos entender la revelación del Espíritu Santo, que podamos vivir en la plenitud del Espíritu Santo y que podamos hacer la obra de Dios por revelación del Espíritu Santo. Mi hermano, recibe un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Les amo con todo mi ser, les amo con todo mi corazón, y mi oración siempre es por ustedes. Que Dios les bendiga. Juntos entonemos el siguiente himno, mis hermanos, a cargo de nuestra hermana Jazmín González. Vida
Mis hermanos, recibamos la bendición pastoral y preparemos nuestros corazones también para escuchar el postludio. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermosa palabra de Dios. Dios nos invita a que podamos tener la mente de Cristo, que pensemos qué es lo que haría Dios en este momento, qué es lo que Dios me diría en esta circunstancia, y poder examinar lo que Dios tiene para nosotros en cada decisión de nuestras vidas, en cada circunstancia de nuestras vidas. Pero finalmente quiero orar por ustedes. De antemano le mando un fuerte abrazo con todo mi corazón, implorando que el Espíritu Santo, el sublime Consolador, sea sobre el doctor Hugo, que ha perdido a su hermano Luis, sobre la familia Jiménez Soria por la partida de esta jovencita, Saraí, una jovencita que pudo visitar villas, que creció en el seno de la iglesia de 5 de Mayo, pero sobre todo que fue una sierva de Dios, y camino a la iglesia este domingo ella pasó a la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo dé consuelo a las familias Jiménez Soria, a su mamá Claudia, a su papá Abraham, a sus abuelitos Esther y nuestro hermano Arturo. Y nuestra oración es siempre para con nuestra hermana Conchita, que también se duele por la sensible pérdida de su amado esposo, nuestro amadísimo hermano Humberto Rice. También oramos por la familia de nuestro hermano Manolo, que se duele por la partida de nuestro hermano Manolo. Gracias, Dios, porque en ese proceso de morir despertamos en su presencia, Señor mi Dios, viviendo a plenitud las promesas de usted. Por eso le amamos y le damos gracias, oh Dios, porque dice Pablo que él prefería partir y estar en la presencia de Dios, pero que le era necesario, por causa de la palabra, permanecer en este lugar. Padre, alabado sea. Amado Padre Celestial, bendito Dios, con todo nuestro corazón, Señor mi Dios, clamamos por nuestra hermana Chepis Carrasco, Señor mi Dios, por lo que tiene ella en su corazón, Señor mi Dios, las inquietudes, por todo lo que le rodea, Señor mi Dios. Sea usted plenamente con ella. Le damos gracias por Rebeca, Señor mi Dios, que pudo venir a pasar unos días con su madre, Señor mi Dios, nuestra hermana Conchita Rodríguez, Señor mi Dios. Gracias por la familia Rice Rodríguez, Señor mi Dios. Gracias por esa admirable familia. Oramos, Señor mi Dios, porque su Santo Espíritu traiga consuelo a esas familias que he mencionado, Señor mi Dios, y no solamente a esas familias, sino toda aquella familia que se duele por la partida de un ser querido. Permita, oh Dios, que su Santo Espíritu traiga consuelo y esperanza a sus vidas, Señor mi Dios. Despídanos, oh Dios, con su paz y con su bendición. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre en comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Asimismo, le mando un abrazo a nuestro hermano Miguelito por un año más de vida. Miguel, que Dios te bendiga. Gracias por la edición de estos videos. Levántate y sana, es en el nombre de Jesús. Levántate y
y sana.